al Espíritu de Dios, porque Dios va a hacer cosas impresionantes y muy, pero muy, muy, muy grandes en cada uno de nosotros. ¿Qué horas son? No traigo reloj acá. 8:40. Voy a tratar de compartir 30 minutos de una enseñanza que el Señor puso en mi corazón y poder proseguir, porque hay un programa bastante extenso. Todos sean bienvenidos, la verdad. Yo aprecio mucho el esfuerzo de cada persona, los pastores y todos los que estamos acá. Dios te va a bendecir de una manera grande, hermano, porque esto no es de hombre, esto es de Dios. Aleluya. Nos dimos a la tarea de poner como lema Génesis 32, pero antes de ir ahí, vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 24. Traemos unas camisas que dice Éxodo 20, 24 y habla referente al altar. Yo hoy te voy a hablar un poco del altar y del pelear por tu bendición, lo que se mueve en el altar de Dios. Es algo especial y sobrenatural cuando hay un altar. Y Jehová le dio mandamiento a Moisés y le dijo algo que a veces muchos ignoramos. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 24, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Hay otra versión que dice: altar harás para mí, y sobre él sacrificarás, y donde me invoques de todo corazón, mire bien lo que dice, vendré a ti y me encontraré contigo. Amén. Y es tan importante entender que usted y yo somos el altar de Dios. Esta es una habitación consagrada para buscar al Señor. Amén. Pero el verdadero altar eres tú. Tú eres un altar vivo para Dios. Amén. Aleluya. Altar de tierra harás para mí. En el libro de Génesis, la palabra dice que el Señor nos hizo de la tierra. Del polvo formó al hombre y sopló sobre él aliento de vida. Amén. ¿Y por qué Dios le dice a Moisés: altar de tierra harás para mí? Porque es donde, en usted y en mi persona, donde el Señor, en su soberana voluntad, propuso que su presencia habitara y morara por toda una eternidad. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él sacrificios. En el altar se sacrificaba sacrificio agradable a Jehová. Hoy el Señor quiere que nuestra vida sea un sacrificio vivo para Él. Amén. Un sacrificio agradable para Él. Amén. Cuando el profeta Elías iba a clamar por el fuego de Dios, antes de hacer el sacrificio, antes de clamar a Jehová, miró el altar y el altar estaba arruinado. El altar estaba destruido por el pecado de la nación. Y Elías no podía sacrificar en el altar. ¿Por qué no podía sacrificar en el altar? Porque el altar no estaba preparado para la gloria de Dios. Tenía que ser reedificado. El altar tenía que ser restaurado. Amén, Señor. Y vea los elementos del altar. Había piedra. Puso 12 piedras. Había tierra. Había agua. El agua representa la palabra. Representa el Espíritu Santo. La piedra representa a Cristo Jesús. ¿Por qué el Señor nos habla simbólicamente en la Biblia? Porque la realidad de las cosas es, amado hermano, que el único que puede reparar el altar caído de nuestra vida es Cristo. El Espíritu de Dios es experto en reparar todo aquello que tiene que ser reparado. El Espíritu Santo es quien ordena el desorden. En el altar se mueve la gloria de Dios. Aleluya. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía. Y se movía con un propósito. Y el propósito era ordenar ese desorden que estaba ahí. Era llenar el vacío que había
en la tierra. Y Dios te dice, tú eres mi altar y mi presencia se va a mover en ti. Yo voy a ordenar el desorden que hay en tu corazón. Yo voy a llenar el vacío que tienes causado por la vida. Hay gente que ha sido traumada en la vida y no ha podido superar esas circunstancias de la vida. Hay gente que no puede perdonar aún acontecimientos que vivió con sus padres, con sus hijos, con sus parejas. Gente que no ha superado traumas. Y no es porque Dios no quiere, es porque el altar no está preparado para que la gloria de Dios descienda y haga lo que tiene que hacer. Entonces Dios quiere que en nuestro corazón esté la actitud de poder entender de que Dios quiere operar. Dios quiere sanarte. En el altar hay presencia de Dios. Hay mucha gente que no entiende qué es un altar. Hay gente que no sabe para qué es un altar. En el altar se sacrificaba el holocausto y subía a Jehová un olor fragante, un olor grato, dice la palabra. Había sangre en tu corazón y tu alma ya está redimida por la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Y debe de haber alabanza y adoración. Y subirá de tu corazón un humo que se llama incienso hacia el trono de Dios. Gloria a Dios. Cuando tú eres un altar vivo, tú caminas con la gloria. Aleluya. Tú no necesitas que alguien te active, tú ya estás activado. Aleluya. Porque el altar espiritual personal no depende de un momento específico, depende de una relación continua con Dios. Muchos van a la iglesia a llenarse de Dios. No, Dios dice, llénate conmigo en mi presencia. Ten un altar íntimo y personal conmigo, dice Dios. Amén, amén. Aleluya. En la iglesia nos reunimos para adorar al Señor, para alabar lo que Él ha hecho en nosotros. Donde hay altar, diga conmigo, donde hay altar, hay presencia de Dios. Pregúntate por qué no hay un altar. Si no hay presencia en tu corazón, es porque no hay un altar. Si no hay paz, el altar algo tiene. Si no hay bendición, algo hay que reparar. Y el alfarero está aquí para quitar lo que tiene que quitar y para poner lo que tiene que poner. En el altar íntimo no hay espacio para terceros. Eres solo tú y su presencia. En el altar íntimo no puede estar tu pareja, no puede estar tus hijos. Eres tú y Dios. Tú y Dios. Aleluya. Dios te trajo a este retiro porque Él quiere encontrarse contigo de una manera especial. Aleluya. Dios tiene una bendición especial para cada uno de nosotros. No dependas del altar de otro. No dependas de la unción de otro. Lo que yo tengo lo tiene Él y lo que Él tiene lo tienes tú. Gloria a Dios. Pero Dios es justo. Dios honra al que le honra y el que le busca le encontrará, dice la palabra. Amén. Toca y se te va a abrir. Pide y te voy a dar. Amén. Dios es justo. Y a veces decimos, Señor, pero ¿por qué esa persona lo usas tanto? ¿Por qué hay tanta presencia? Porque esa persona está evidenciando que es un altar vivo para Dios. Amén. Y cuando tú eres un altar vivo para Dios, te rodea una gloria espiritual. Y tú caminas por las calles y tú vas bajo el altar de Dios. Tú caminas bajo esa presencia. Andas en un ambiente espiritual. Aleluya. ¿Por qué? Porque traes el fuego del Espíritu Santo en tu corazón. Aleluya. Por eso Pablo, cuando le dijo a Timoteo, cuídate, no le dijo cuídate del hermano, no le dijo cuídate del diablo. Cuídate de ti mismo, porque somos nosotros mismos los que arruinamos el altar espiritual. Wow, wow, amén. El altar de Dios. Cuando hay sacrificio, yo lo he vivido en carne propia y se lo testifico. Cuando hay un sacrificio verdadero, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural.
Y el propósito de que Él se manifiesta es porque Él te quiere marcar. Él quiere marcar el corazón con su presencia y darte experiencias que nunca se te olviden. Y cuando vengan las circunstancias, tú recuerdes lo que Dios te dio y te abraces a su palabra, te apegues a lo que Él te ha dicho en su promesa. La palabra de Dios es verdadera. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Amén. Pero cuando no hay altar, escasea la palabra de Dios y escasea la voz de Dios en el corazón. Todos recuerdan en los tiempos del profeta Samuel, escaseaba la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el altar estaba corrompido, los sacerdotes estaban torcidos, no había revelación, no había visión. Hoy estamos en la gracia y hay muchos que no valoramos la gracia del Señor. Diga conmigo, yo soy un altar vivo para Dios. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 32. Aleluya. ¿Qué tiene que ver Génesis con esto? Mucho. Me quedan 15 minutos. ¿Por qué Génesis 32? 24 horas en el monte con Dios. Mira, yo te lo digo por experiencia. Sinceramente, si en 24 horas no hay un encuentro con su presencia, es que el asunto está bien grave. Está demasiado grave. Porque de tiro ese altar está más contaminado que nada, hermano. Es la realidad. Yo no lo voy a engañar. Dile a tu vecino, ahí te hablan. Es que si hay altar, debe de haber presencia de Dios. Aleluya. Venga para acá. Y la presencia se manifiesta primeramente en nosotros personalmente. Pero hay que hacer algo. Génesis 32, versículo 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Recuérdese, solo. En el altar debemos de estar solos. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Todos se familiarizan con esta historia, dice. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Es impresionante ver este pasaje bíblico. Cómo Jacob tenía la necesidad de ser bendecido por Dios. Sí, amén. Porque había algo que iba a acontecer después de esa bendición. Iba a venir al encuentro de su hermano, de que había tomado la bendición. Y tenía que estar la presencia de Dios en Jacob para poder proseguir en su vida. Deja a su familia y tiene un encuentro con un ser divino. Aleluya. Teológicamente se dice que era el ángel de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Y comienza una lucha en una parte de la noche. Y el ángel le dice: déjame. Y Jacob comienza a luchar y estaba solo. Jacob tenía la necesidad de ser bendecido por Dios. Y el ángel viene y le toca, le causa un problema grave en esta área, porque dice la historia que después renqueaba. Dicen los estudiosos que era esta parte del muslo, le descoyuntó. Algo le zafó fuerte acá, le causó un dolor tremendo. Había un dolor profundo en este hombre, pero era mayor la necesidad del ser bendecido que ese dolor que él tenía. Su problema físico no lo limitó y no lo detuvo a buscar la bendición de Dios. Y él luchaba, y él luchaba, y el ángel le decía: déjame. Y él le decía: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Ahora estoy solo, Señor. Voy a parafrasear. Jacob le decía: ahora yo estoy solo y he entendido que dependo completamente de ti.
Y si tú no me bendices, mi vida no va a tener sentido. Si tu presencia no está conmigo, nada va a tener sentido. Y luchaba, pero había dolor. Y así muchas personas en esta mañana. Tal vez te sientes cansado y ya no quieres luchar. Lucha porque vale la pena. No te detengas y no desistas. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque en su tiempo vas a recibir una bendición de parte de Dios. Señor. El dolor de este hombre era grande, pero era más grande lo que él miraba en su corazón, y era la bendición del Dios Todopoderoso. Ese dolor tan fuerte no pudo con ese deseo de ser bendecido por Dios. Cuando hay un altar de oración, cuando hay un altar personal, ahí Dios nos enseña a valorar su bendición y su presencia. ¿Sabe por qué muchas personas a veces no encontramos esa presencia sobrenatural en oración? Porque no hemos entendido el precio que vale esa presencia gloriosa. Dios es demasiado grande, amado hermano, y a Él nada le cuesta. A Él en un segundo te puede dar lo que tú necesitas. Tu milagro en un segundo, tu sanidad, que ni con todo el oro y la plata del mundo la puedes comprar. Enfermedades, cosas, maldiciones que hay, yo no sé, pero Dios en segundos te puede dar ese milagro. Amén. Amén, amén. Por eso el enemigo, el trabajo de él es dañar, arruinar el altar personal de Dios. Porque si no hay altar, la bendición de Dios no llega completa. Y debemos de entender, amado hermano, que si este hombre Jacob luchó, peleó, es nada más una ilustración, un ejemplo. En él no estaba en ese momento reposando la presencia de Dios. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Cristo está en ti. El Espíritu de Cristo está en mí. Aleluya. El Señor le dijo a Josué: te mando que te esfuerces y seas valiente. Aleluya. No te acobardes, hermano. Gloria a Dios. Nunca se te ocurra darte por vencido. Sé que a ti te pasa lo que me pasó. Hermano, no llores. Y si llora, llora para Dios. Ni te desanimes. Si tú resistes, le vas a dar la gloria a Dios. Aleluya. Es bien fácil voltearle la espalda y ser un cobarde. Tirar la toalla es bien fácil. Cualquiera lo puede hacer. Pero no hagas eso. Tú sigue para adelante. Amén. Que con Cristo tú vas a salir triunfante, amado hermano. Amén. En Cristo no hay pérdida. Con Cristo nunca vas a perder. Aleluya. Aunque tu papá y tu mamá te dejaran, dice la palabra, con todo y eso, Jehová te recogerá y te bendecirá. No te sientas triste, Dios está contigo. ¿Qué necesitas? Te dice el Señor. ¿Acaso no soy todopoderoso para darte lo que me has pedido? ¿Acaso no soy el que todo lo puede y el que todo lo sabe? ¿Acaso no conozco tus lágrimas y tu corazón? Gloria a Dios. Pero en tu altar hay cosas que no me agradan, dice Dios. Gloria a Dios. Tu corazón. Yo quiero tu corazón, te dice el Señor. Amén. Gracias, Señor. Mantén mi presencia en tu corazón. Aleluya. No juegues. Gracias, Señor. No juegues con mi presencia. Llénalos. Porque mi presencia Gracias. te bendecirá en cada momento. Aleluya. Aleluya. Había una promesa y Jacob luchaba. Gracias. Y en el versículo Gracias. En el versículo 27 Espíritu Santo. dice la palabra: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más su nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Le llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En el altar de oración, en el altar espiritual, no te imaginas de todos los males que nos libra el Señor. Cuando hay altar, el diablo te tiene miedo, tiembla delante de ti. No puede con una persona llena del Espíritu Santo. Y el propósito del altar de oración, del altar espiritual, es ser llenos de su presencia, llenos de su gloria. El Señor viene por una iglesia llena de su presencia, llena de su gloria, porque solamente una iglesia llena de su presencia tiene el deseo de irse con Él. La iglesia en este tiempo está grave. No hay deseo de ser lleno de esa presencia. No hay esa visión, no hay ese anhelo. Créame, yo lo digo para la gloria de Dios. Cada vez que estoy en el lugar secreto y se manifiesta esa gloria y el Señor me quebranta, y una de las peticiones más importantes para mí, para Dios, es: Señor, llena el pueblo, la iglesia que me has dado de tu presencia. Llena de tu presencia cada persona. Transforma, sana, restaura, bendice. Haz algo, Señor. Gracias. Pero la iglesia Gracias. está pasando el último tiempo de la dispensación. Gracias, Espíritu. Estamos viviendo en tiempos de la iglesia tibia. Gracias. Cristo viene pronto y Él viene por una novia. Aleluya. Una iglesia que se está guardando para Él. Amén. Una iglesia de oración. Amén. Una iglesia que entienda que lo más importante es estar en su presencia. Aleluya. Porque muchos estamos aquí, pero el corazón y la mente andan en otro lado. Santo Dios. Y eso es grave. Aleluya. Muchos están en la iglesia, pero su corazón está muy lejos de Dios. Gracias, Señor Jesús. Y eso es grave también. Dice la palabra que el que anhela la venida del Señor, así como el Señor es santo, así mismo se santifica. ¿Por qué? Porque el hombre que anhela la venida del Señor mantiene un temor en su corazón, porque no se quiere quedar. No quiere quedarse. Imagínese, como yo le digo, para mí es un tormento no sentir a Dios. Imagínese saber que me quedé y que se fue a la iglesia. Gracias. Eso va a ser tremendo. Oh, Santo Dios. Debemos de anhelar la venida del Señor con todo el corazón. Cristo le dijo a la iglesia de Colosenses capítulo 3: poner pues vuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. Y a veces andamos metidos en tantas cosas acá. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Aleluya. Es como si haber visto a Dios cara a cara. Y fue tremendo. Valió la pena el haber sido golpeado. Valió la pena el haber sufrido. Porque consiguió lo que él anhelaba. Vale la pena que siga sufriendo, sí. Si te ha golpeado la vida, va a valer la pena, sí. No perderás. Hay un propósito por el cual debemos de estar solos con Dios. Número 1, cuando uno está solo con Dios, uno entra en un estado de conciencia y de reflexión, y uno humilla su corazón ante Dios. Ahí tú entiendes que verdaderamente de quien dependes, papá, es de Dios. Amén. Ahí no hay nadie que va a meter las manos por ti. Ahí eres tú y Dios, nada más. Segundo beneficio, propósito por el cual estar solos con Dios, es para adorarlo y para sacrificar nuestra vida completamente a Él. Número 3, su presencia se manifiesta en ti y te marca de una manera especial. Número 4, te bendice
Y número 5, tu alma es librada Aleluya. de las mismas garras del diablo. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. En Génesis 33:20, con este versículo voy a terminar. Mire bien lo que dice. Gloria a Dios. Erigió ahí un altar Jacob y lo llamó el nombre Eloé Israel. Aleluya. Y Eloé Israel significa el Dios que es, Amén. Gracias, Señor. el Dios que era y el Dios que será. Amén. Gracias. ¿Usted ha visto cosas grandes de Dios en su vida? Hay muchos que viven de los recuerdos nada más, lo que yo hacía con Dios. Dios ya no quiere que vivas de glorias pasadas. Dios quiere darte una experiencia nueva hoy. Y quiere darte una experiencia nueva en el mañana. Aleluya. El Dios que es el Dios de Israel. Cuando hay altar de oración, vive Jehová y vive mi alma, que yo no miento. Cuando hay un altar verdadero a Dios, hay presencia de Dios. Y no somos iguales. No somos iguales porque su presencia nos transforma de una manera especial. Muchas de las veces nuestra familia anhela un cambio en nosotros. Sí, amén. Anhela un cambio. Y yo pienso que se han de preguntar, pero va a la iglesia, canta ¿Cierto? y hasta a veces predica, Ayúdanos. Aleluya. pero aquí en la casa no hay un cambio. El cambio no es de afuera para adentro, sino es del corazón para afuera. Y el propósito del altar espiritual es derramar el corazón y decirle al Señor, esto es lo que soy. Y perdóname, Señor, pero esto es lo que yo soy. Estas son mis debilidades. Hay muchos que le fallamos a Dios y en lugar de reconocer, escondemos las cosas. Te esconderás de mí, te esconderás del pastor, de quien tú quieras, pero de Dios nunca te vas a poder esconder. Por eso el Espíritu Santo se entristece, porque la persona no es humilde para reconocer que está mal. Amén. Por eso Cristo dijo, venid a mí todo el que está cansado, trabajado, cargado. En otras palabras, todo aquel que reconozca la dependencia total de mí, yo le voy a bendecir, dice Dios. Amén. Y Dios quiere bendecir tu corazón. Si Jacob luchó unas horas en la noche y recibió su bendición, yo tengo expectativa y tengo fe. Mire, hace rato la intercesión a mí, yo le puedo decir, yo estoy listo para irme. Yo me pudiera ir y yo me voy bien bendecido. Amén. Por cómo Dios tocó mi corazón. Aleluya. Por cómo su presencia me ministró y me habló. Pero yo quiero algo mayor. Amén. Esperamos 6 meses para este retiro. Aleluya. Yo no me voy a ir con las bolsas medias llenas. Yo quiero irme lleno de la presencia de Dios. Tu vasija está diseñada para ser llena de la gloria de Dios. Aleluya. Pero la palabra de Dios dice, Cristo dijo, yo no puedo llenar una vasija que está rota. Yo no puedo llenar una vasija que tiene grietas, porque si derramo mi vino, la vasija se pierde y el vino también. Yo voy a derramar mi vino y mi presencia en una vasija que esté adecuada, una vasija que esté preparada, una vasija dispuesta. Ahí voy a derramar mi vino, dijo el Señor, y tu copa va a rebosar el gozo del Espíritu de Dios. Recuerda, en el altar es donde el Señor va a arreglar tu vasija. Sí, amén. Y todas esas cosas que están estorbando para que no se manifieste Dios en tu persona, es la evidencia clara que hay algo. Que nosotros no lo queramos reconocer es otra cosa. ¿Se sabe la adoración que dice soy un altar? Vamos a ministrar esa adoración. Aleluya. Yo iba a ser preciso, iba a ser a lo que yo vine, ¿me entiendes? No voy a andar por cosas. Gloria a Dios.
Altar de tierra harás para mí, dijo el Señor. Y si tú ofreces sacrificios y me invocas de todo corazón, Él prometió, dice, vendré a ti y te bendeciré. Ahí hay una revelación demasiado grande. Yo no te puedo explicar qué clases de bendiciones va a haber en ese altar. Pero tú eres la tierra, tú calificas para hacer ese altar. No le creas al diablo, no te sientas culpable. Tal vez hiciste algo ayer, malo, o en la semana, y el diablo te está acusando y te dice, tú no eres digno, hipócrita, mentiroso, no le hagas caso, y tal vez te quiere hasta salir del santuario. No, tú calificas, tú eres tierra. Tú eres tierra, dice Dios. Aleluya. Tú eres el que calificas. ¿Por qué? Porque Dios te escogió a ti. Aleluya. Y a veces no tiene sentido. Yo a veces le digo a Dios, ¿por qué me escogiste a mí si sabes que yo te iba a fallar a cada rato? ¿Qué miraste en mí? Y ¿sabe qué? Lo único que percibo es un silencio del Señor, donde Él solamente demanda que humille mi corazón. Y cuando viene su presencia, yo quedo en paz. No hay cosa más hermosa que estar en paz. En el altar de Dios hay paz. En el altar de Dios está la paz. Aleluya. La paz no te va a llegar de tu empresa. La paz no te va a llegar por tu pareja. La paz no te va a llegar por tus hijos. La paz de Dios está en el altar de oración. En el altar de Dios nos podemos poner a cuentas con Él. A cuentas. ¿Saben qué es eso? Arreglarnos con Dios. Amén. Amén, Señor. Isaías 1:18 dice, ven y ponte a cuentas conmigo, dice el Señor. Y si tus pecados fueren como la grana y como el carmesí, así de oscuros y de tenebrosos, dice, si vienes a mí y me pides perdón, dice, la sangre preciosa de mi Hijo amado Jesucristo te va a dejar más blanco que la nieve y que la lana que conoces. Ese es el propósito de este retiro, concientizar lo que estamos haciendo mal y corregir por amor a Él. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el altar hay purificación. Yo no sé si tú quieres pasar al altar, pero puedes pasar, que te van a ministrar. Está abierto. Esto es para valientes. Lo que pasa en el retiro, lo que pasa en el retiro aquí se queda. Nadie tiene derecho a hablar lo que hizo Dios en privado. Lo que hizo Dios, lo hizo Dios. Todo el que quiera pasar puede pasar, y los pastores tienen la autoridad de poder ministrar a la iglesia, al pueblo.